al mismo tiempo que escucho al fondo la alarma de la municipalidad diciendo que son las 4 de la tarde y que todos tienen que estar en sus casas. Ah, sí, Eh, Sí, interesante. Es como un toque de queda o algo así. exacto. es un toque de queda. Sí. Increíble. Entonces, a medida que se están sumando ahorita nuestros participantes, pues primero quiero darle gracias a Teddy Cruz y al doctor Raúl Monterroso por aceptar la invitación. A medida que se van sumando ahorita las personas, pues voy a hablar un poco de cada quien, darles una pequeña reseña de nuestros panelistas. Pues Teddy Cruz, estamos ahorita hablando entre 3 guatemaltecos. Teddy Cruz es nacido en la ciudad de Guatemala, es profesor de Cultura Pública y Urbanismo en la Universidad de San Diego, California, y es director del estudio Teddy Cruz y Fona Forman, una práctica de arquitectura basada en la investigación política en San Diego, California. Teddy es conocido internacionalmente por su investigación en la frontera entre Estados Unidos y México, cada día más relevante, proyectando la región dividida entre las ciudades fronterizas de Tijuana y San Diego como laboratorio urbano donde está buscando repensar la desigualdad económica, la vivienda social y el espacio público. Dentro de los reconocimientos incluyen el prestigioso Premio Roma de Arquitectura en 1991, el Premio Visionarios de la Fundación Ford en 2011, el Premio de Arquitectura de la Academia Americana de Artes y Letras y el Premio TILSEC de Arquitectura de 2018. Su socia politóloga, Fona Forman, investiga temas de urbanización informal, infraestructura cívica y cultura pública. Pues creo que hoy va a ser interesante ver precisamente estos temas que manejas, Teddy, en cuanto a el término que manejas, que es ese transfronterizo, y esos espacios públicos pedagógicos que también abordan en su práctica. El doctor Raúl Monterroso, también guatemalteco, arquitecto urbanista, docente, investigador teórico, crítico, activista y gestor de patrimonio cultural, todo lo cual confluye en una firme convicción: el diseño y sus distintas ramas pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de la sociedad. Es doctor y maestro en diseño arquitectónico por la UNAM, México, cofundador y codirector junto con Giovanna Maselli en Estudio DUES, que es un centro dedicado a consultorías en investigación, diagnóstico, planificación y diseños de proyectos arquitectónicos, urbanos, ambientales, patrimonio, cultura y de diseño sostenible. También dentro de muchas de las iniciativas que Raúl participa, pues, y es miembro fundador del Grupo de Trabajo Guatemalteco para la Documentación y Conservación de Edificios, Sitios y Barrios del Movimiento Moderno, DOCOMOVO, GT, y recientemente electo vicepresidente de la Società Dante Alighieri Comitato di Guatemala, una institución cuya finalidad es la difusión de la lengua y la cultura italiana en el mundo. Ha sido subdirector de urbanística, taller del espacio público de la Municipalidad de Guatemala y coordinador general de planificación del USAC en Guatemala. Y actualmente es profesor titular de la Facultad de Arquitectura de la Universidad San Carlos de Guatemala. Pues ahorita ya tenemos más o menos el 60% de los participantes. Les voy a comentar un poquito la dinámica de los Back Talks. Básicamente es una plataforma surge de esta necesidad de entrar en este diálogo con expertos profesionales alrededor del mundo para discutir pues estos temas y bajo este clima de tanta incertidumbre, poder empezar a articular o posiblemente empezar a reflexionar sobre los temas que hoy en día estamos viviendo dentro de la crisis. Fuera del aire estamos hablando sobre precisamente lo difícil que es pensar fuera de esta condición de crisis.
y empezar a generar estos espacios abiertos donde existe una conversación. Es precisamente como esta olla de presión que va sacando un poco de esa presión para poder alivianar este episodio que está viviendo el mundo hoy en día. Entonces, básicamente la dinámica es bastante sencilla. Vamos a estar conversando 45 minutos hasta una hora. Todos los participantes pueden enviar sus preguntas desde el chat, que ya vemos que tenemos saludos de Diego Levinson desde Costa Rica. Saludos. Y por favor, manden todas sus preguntas por medio del chat. Haremos todo lo posible, si nos da tiempo, de poder ponerlos al aire para que hagan sus preguntas directamente. Y por favor que sean las preguntas lo más breves posibles para que nos den chance a responderles. Todos los webinars van a estar disponibles en YouTube y se convertirán en podcasts libres de difusión, sin ningún objetivo más que poder conectar al mundo sobre lo que los expertos nos pueden comunicar en este momento. Bueno, para dar inicio, quisiera empezar un poquito que nos describan a nivel personal tanto a nivel personal como profesional, cómo están abordando cada uno de ustedes, tanto Teddy como Raúl, la crisis ahorita, en ese momento, a nivel de persona y a nivel de su profesión. Si quieres, empezamos, Teddy. Bueno, obviamente es una crisis que ha incrementado como la ansiedad, obviamente, en todos nosotros y nos hace de alguna manera nostálgicos del encuentro social. Es obviamente estar en casa, por lo regular casi nunca estoy en casa, siempre estoy obviamente por todos lados, pero sí, okay. Estaba tratando de buscar la palabra, cuando un adicto le entra como withdrawals, ¿cómo se dice? La traducción era como retiro, o ¿qué palabra sería? Como cuando uno está adicto a la sociabilidad, pues al encuentro, entonces de repente uno tiene como, ¿no? Este withdrawal, no sé, odio sonar medio pocho aquí con el inglés y el español, pero no sé qué palabra sería del adicto que está tan adicto que de repente cuando para, de repente le entra esta ansiedad. ¿No? En fin, esa era la palabra que yo estaba tratando de buscar. Y en relación a lo cotidiano, obviamente es súper complejo, porque cuando yo enseño en la universidad, me imagino como Raúl, como todos ustedes, y yo estoy acostumbrado a estar presente, ¿no? Con mis estudiantes cuando estoy dando clases. A mí me encanta el encuentro, la proximidad, obviamente. Entonces ha sido muy difícil enseñar por medio del Zoom, por medio de la computadora. Entonces estoy enseñando 2 clases gigantescas este semestre, una de 100 alumnos, y es como súper difícil el encuentro y la traducción o la transmisión, digamos, de ideas a través. Pero en fin, me estoy acostumbrando. Yo creo que eso es parte del tema ahora, es que todos estamos como reorganizando nuestros propios protocolos, pero creo que está funcionando hasta ahora. Entonces, también lo mismo con la gente de la oficina, están todos en sus espacios, nos estamos comunicando constantemente. Lo raro es que estamos siendo mucho más eficientes, odio decirlo, a través de estos medios, porque estamos en constante como intercambio de imágenes y bueno, y finalmente el tiempo nunca lo pensé de esta manera. Creo que debería haber alguna ecuación o alguien debería estudiarlo, pero el tiempo dentro de un espacio estático dentro de la casa se desaparece. Es casi como que entre más uno se mueve de un lugar a otro, el día tarda más, no sé, pero me he sorprendido en verme que de repente empieza y de repente ya son las 7 de la noche y terminó, ¿no? O sea que el tiempo se ha agilizado mucho más. Raúl. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias, Alejandro, por organizar estos encuentros. Creo que en medio de todo nos permite pues reflexionar y eso pues y conversar y encontrarnos, aunque sea de esta manera, ¿verdad? Qué bueno saludarte, Tei, qué bueno que estés participando con nosotros en esta actividad. Nosotros también desde el punto de vista profesional, pues como Giovanna, mi esposa, pues somos socios y para nosotros
siempre hemos tenido la capacidad de dejar lo que es en la oficina y no traer cosas de trabajo a la casa, pero pues ahora ha sido totalmente diferente porque igual estamos acá y ya trabajamos, como dice Teddy, también con nuestros colaboradores por WhatsApp y todas ese tipo de herramientas, también por la misma dinámica, ¿verdad? De la universidad, de los compromisos que se tienen. Pero digamos que en ese sentido sí no nos alteró mucho porque ya lo hacíamos y estamos acostumbrados a hacerlo. Sin embargo, en la universidad no, porque en la universidad sí, a pesar de que contamos con todas las herramientas, porque la Facultad de Arquitectura ya tenía sus distintas plataformas para dar clases sincrónicas, asincrónicas, todas esas herramientas ya las teníamos, pero obviamente ahorita la mayoría de profesores hemos tenido que pues saber implementarlas y definitivamente empezarlas a usar porque no nos hemos parado, hemos seguido pues implementando los contenidos. Eso sí, se ha cambiado algunas cosas mínimas nada más, pero las metodologías de las asesorías, por ejemplo, nosotros siempre tenemos asesoría personal, ¿verdad? Personalizada. También uno de los aspectos primordiales del diseño arquitectónico que nosotros hemos impulsado siempre es conocer la realidad, conocer el contexto. Para nosotros es importantísimo ir a hacer la visita de sitio, que en esta oportunidad, en este ejercicio no la pudimos hacer, porque obviamente por las restricciones de movilidad del encuentro de tantas personas, pero sí se han preparado pues los materiales para que los estudiantes puedan lo más que se pueda, digamos, valga la redundancia, aproximarse a una realidad física, ambiental, contextual, social, cultural y económica, pues, del lugar donde estamos elaborando el ejercicio. Ok. Y dentro, yo sé que es un reto regresar yo tengo la misma práctica que Raúl, que dejo el trabajo en el trabajo y la casa en la casa. Y ha sido un reto verdaderamente pensar en trabajo en la casa, porque entonces la línea ya se vuelve esos matices de gris que son difíciles de definir. ¿En qué momento empieza mi vida y en qué momento termina? La parte del tiempo sí lo puedo ver como que se vuelve ese atemporal y que no sé si es hora de llegar a casa, salir del cuarto y ya entro otra vez a la casa. Y yo creo que eso es un reto que todos estamos viviendo en ese momento. ¿Me podrían decir cuál ha sido la mayor lección que han aprendido en este tiempo de estar en casa? Bueno, realmente conectado con todo lo que dije previamente, creo que uno tiende a tomar por desapercibido. Bueno, por un lado está la vida cotidiana dentro del espacio doméstico. Y para mí, realmente, desafortunadamente, la vida y el trabajo están mezclados de una manera que no me importa tanto la separación. Realmente con Fona, con mi socia, que también somos pareja, trabajamos y escribimos y creo que esas líneas no están tan separadas y no las hemos querido separar de tal manera. Tengo suerte de estar con una politóloga, arquitecta ahora. Entonces uno no puede parar una conversación porque ya son las 5 de la tarde. Pero en fin, esa mezcla de trabajo y vida para mí ha sido fundamental. Creo que la intensificación de eso en estos momentos ha sido súper linda porque estamos especulando, estamos continuando a pensar no solo en la crisis, como decías vos originalmente, cómo también proyectarnos fuera de la crisis para anticipar cómo empezar a atacar una serie de vectores y de espacios cuando esperemos todo esto, podamos trascender este momento. Y esa es la otra parte tal vez de aprendizaje, que tomamos por desapercibido, obviamente, lo que al final era algo mucho más natural, ¿no? O sea, mucho más inmediato, el encuentro, el salir por un momento y respirar el aire, encontrarse con las cosas que cotidianamente uno obviamente tenía encuentro, pero no había una conciencia, ¿no? De lo especial que al final es todo eso. Entonces, creo que
como recientemente hemos estado como especulando acá, que principalmente en Estados Unidos en el espacio público a veces está ausente, aunque exista, y de eso me gustaría hablar después, es cómo anticipar o cómo reflexionar que el espacio público, aunque sea un espacio hermosísimo, está muerto sin gente, pues, o sea, la falta de la sociabilidad o del encuentro, ¿no? de la densidad social, es bastante macabro, o sea, entonces es como... Entonces, de repente, de nuevo, esas reflexiones empieza como a recargar un poco no solo las reflexiones, pero intelectual y artísticamente estamos nosotros vamos a tratar de empujar aún más nuestro trabajo que tiene que ver exactamente con esa posibilidad de reconstruir lo público y de empezar a movernos hacia una sensibilidad más colectiva que en Estados Unidos, y yo hablo desde el punto de vista de mi vida acá, pues donde eso ha estado bastante ausente. Después hablo de eso, pero esos son, por un lado, dos interesantes, digamos, pensamientos que han surgido en las últimas semanas. Perfecto. Raúl. En el caso nuestro, mío, particularmente creo que hemos ejercitado mucho la paciencia, ¿verdad? Tenemos dos hijos, uno adolescente, una ya en la universidad, y la verdad que gracias a Dios tenemos el privilegio de poder contar con un espacio que nos permite tener pues cierta intimidad de cada uno de nosotros, pero definitivamente pues hay que tener mucha paciencia para estar 4 personas en un mismo lugar por tanto tiempo, por un lado. Y por otro lado también la capacidad de autodisciplinarse uno mismo, porque estando uno acá, teniendo uno obviamente compromisos y tareas que entregar, ¿verdad? Pero igual de todas maneras uno dispone del tiempo, porque como decíamos, esta relatividad del tiempo que a veces se siente corto, a veces se siente largo. Marzo se sintió infinito, que nunca terminaba. Entonces, uno tiene que pues autodisciplinarse y decir, bueno, aquí de tal hora a tal hora pues voy a trabajar, me voy a sentar, de tal hora a tal hora voy a hacer un poco de ejercicio, de tal hora a tal hora voy a ayudar con la casa, ¿verdad? Pues lavar trastos, hacer algo que haya que hacer porque tenemos que ayudarnos todos, ¿verdad? Estamos todos en esta misma situación, pero requiere un poco de disciplina también, ¿verdad? Para no caer uno en esa situación como de desidia, ¿verdad? Que dada el ambiente, uno pues dirá, pues ya no hago nada mejor, ¿verdad? Claro. Ayer tuvimos un webinar con una persona de Nueva York, un arquitecto en Brooklyn, Nueva York, que es otro foco de la pandemia, y una arquitecta en Costa Rica. Y hablábamos que para ellos era el resumen de este sentimiento que ellos vivían, era como esta pausa con ansiedad. Que estas pausas también, como decía Teddy, nos da esas oportunidades para reflexionar, para ver los detalles, el minucia o las minuciosidades que posiblemente en nuestra vida cotidiana de la aceleración de este mundo tan globalizado, pues no, tan acelerado, no nos permite pensar en esos pequeños detalles. Y esto nos lleva como a este punto que es donde empezamos ya la discusión de estas repercusiones, que vemos que este mundo globalizado sin precedentes, donde la movilidad de personas nunca antes se había visto, donde la gente fluye entre comillas, entre aeropuertos desde continentes a continentes, viene la pandemia a cerrar esos puntos que son aeropuertos, fronteras, puertos. Y ahorita, pues precisamente el tema que es de parte de tu práctica, Teddy, que es precisamente estos sectores vulnerables, que son los migrantes, pues están abordando una crisis también, porque posiblemente muchos de ellos están en ruta A, o se encontraron de un lado de esta pared divisoria. También están los centros de detención, cómo se están abordando de esos centros de detención. Y en redes se está hablando que
se están enviando todavía repatriados desde Estados Unidos de regreso a nuestra región, exponiendo a nuestra población de un posible contagio. ¿Cuáles son tus reflexiones al respecto? Porque sé que eso es parte de tus motivantes, de parte de tu práctica. Sí, y obviamente hay muchísimo que hablar al respecto, pero voy a tratar de como resumirlo. Obviamente, en mi caso, sin sonar extraño, pero la crisis siempre ha sido el foco o el dinamo, digamos, que ha movilizado el cuestionamiento de mis propios procedimientos como arquitecto, o sea, desde ya hace 2 décadas. O sea, yo creo que desde el principio, para mí fue fundamental sugerir que el conflicto urbano, las fronteras urbanas, las fronteras transnacionales, son realmente el laboratorio, y principalmente esta donde yo trabajo, la frontera entre Estados Unidos y México, entre Tijuana y San Diego principalmente, que es la frontera más traficada en el mundo, la región binacional más poblada del mundo, y obviamente un foco de intensidad en estos momentos, y de crítica y de lectura, de criminalización del inmigrante, la polarización de instituciones, etcétera. En fin, el conflicto, la crisis y esta frontera siempre ha sido para mí el laboratorio para confrontar los retos más importantes del urbanismo globalmente, ¿no? Incluyendo la desigualdad socioeconómica sin precedentes en este momento, los flujos dramáticos migratorios a través de los hemisferios. Obviamente para mí el flujo de Latinoamérica a Estados Unidos de migración es importantísimo. Los cambios climáticos y su repercusión digamos, en el impacto en las ciudades. El urbanismo informal, que obviamente hablamos del urbanismo emergente y de emergencia, no solo en el tercer mundo, sino realmente dentro de la ciudad, aquí en este caso de Estados Unidos. Y obviamente en los últimos años la construcción o la reconstrucción y construcción de fronteras en todos los lugares del mundo, la retracción, ¿no? de las sociedades y del miedo al otro, el miedo al inmigrante al migrante que ha forzado o ha creado este populismo actual, que empezamos a ver la construcción de fronteras por todos lados, y finalmente la erosión del pensamiento público. Me refiero a una pandemia que existió antes de esto, que era la de la privatización. Me refiero al hecho de que en las últimas décadas hemos sido testigos de cómo, y principalmente en Estados Unidos y en Europa, los mejores casos digamos, de proyectos alternativos que han surgido en otros lugares en Latinoamérica, todo eso. Pero en fin, la reducción y la erosión de la institución pública, de la inversión a lo público, al espacio público, a la infraestructura pública, etcétera. Esto para mí es fundamental porque esta pandemia incrementa todo eso. O sea, obviamente por un lado es extraño reflejarlo de esta manera, pero por un lado la pandemia puede ser democratizante, como se decía, es como fluye y no le importa si son ricos o pobres o qué sé yo, ¿no? Nos toca a todos, pero al final sí realmente, y hay estadísticas actuales al respecto, sí incrementa la desigualdad. O sea, es realmente, y salió esto en los últimos 2 días aquí en Estados Unidos, que las comunidades afroamericanas y latinas son las que están más afectadas. Obviamente porque son las comunidades marginadas, los pobres, los que al final no tienen las posibilidades de tener recursos como para poder sustentar sin tener que, obviamente, trabajar físicamente, pues, o sea, nosotros tenemos, o sea, como te dijera, es un privilegio, el aislamiento social en este momento es un privilegio. O sea, al final, nosotros podemos estar en el espacio Zoom, pero realmente el trabajador, el obrero que tiene que ir a algún lugar físicamente para trabajar es imposible, ¿no? Sin tener que tomar ese riesgo. En fin, entonces a lo que me refiero es que con esta primera reflexión es que sí, esta condición actual de crisis ha incrementado todas esas áreas que en mi trabajo han sido fundamentales de investigar y de
y de operacionalizar, como sea, realmente de introducirme dentro de esos espacios de desigualdad, de marginalización, etcétera. Pero una situación posiblemente que empieza a surgir en este momento de reflexión, en este momento como de anticipar un cambio cuando pasemos esta crisis, espero, idealmente, o de una manera como medio románticamente pensar que esto sea el caso, es que en este momento, principalmente en Estados Unidos, una administración, un presidente que se ha burlado de los expertos, se ha volcado aún más a una privatización sin precedentes, burlándose de lo público, denigrando lo colectivo, nuestros recursos ambientales, sociales y económicos. En este momento el público gringo, si pudiera decirlo de esta manera, empieza a darse cuenta que los expertos valen la pena, o sea, los expertos tienen un papel que jugar en este momento, donde el gobierno, o sea, me refiero a que mucha gente en este momento, en los últimos años, ha tenido como una sospecha del gobierno, principalmente el sector de derecha siempre ha sido como antigobierno, ¿no? Porque la privatización requiere de la falta de obstáculos, de reglas y ¿no? En fin, a lo que me refiero es que el gobierno empieza a tener un papel central de coordinación y planeamiento que es importante. Entonces tenemos que regresar a reflexionar que las instituciones importan, ¿no? Obviamente instituciones que tengan un sentido de responsabilidad y transparencia. Claro. Yo que trabajo en un sector de activismo en comunidades pobres en ambos lados de la frontera, o sea, me refiero que siempre he trabajado en el bottom-up, en las dinámicas urbanas desde abajo. Yo siempre también he arguido que a mí me interesa el encuentro del top-down y el bottom-up en este caso, que como arquitectos podemos influir intervenir en esa interfase. A lo que me refiero es, necesitamos instituciones que sean responsables de redistribuir recursos para reforzar y apoyar esas inteligencias desde abajo, ¿no? Entonces, a lo que me refiero es que para mí las instituciones importan en su coordinación y su apoyo de las dinámicas terrestres, de las dinámicas de... En fin, a lo que me refiero en esencia es que posiblemente lo que surja de esta crisis sea una posible reflexión a regresar, espero, a una sensibilidad un poco más pública, más colectiva, de interfase, de coexistencia, de interdependencia, ¿no? Donde las instituciones tienen un papel realmente de invertir en los recursos públicos y en los programas sociales, en todas estas dinámicas que han estado ausentes. De nuevo, disculpen, yo estoy hablando desde el punto de vista en Estados Unidos, que para mí es el tercer mundo, en relación a ese imaginario cívico. O sea, una de las principales preguntas que he tenido antes de esta crisis y antes de cualquier éxito económico de las ciudades ha sido preguntarme en dónde está nuestro imaginario cívico, público, ¿no? Entonces yo creo que posiblemente regresemos a esa dinámica que representa un diferente modelo de economía política, orientado menos a este capitalismo egoísta que ha de nuevo denigrado las necesidades y la crisis social y económica, pero que se vuelque a una democracia más social en relación a la redistribución de recursos y de una inversión pública. La inversión pública tiene que regresar con mucha más vehemencia y retirarnos ya de esta austeridad económica que en muchos países ha realmente mostrado no nos ha llevado a ningún lugar. En fin, pero ese es mi contexto dentro de esta ansiedad en Estados Unidos. Yo he estado luchando por recuperar ese imaginario público cuando espero que los arquitectos podamos regresar a servir una misión social y pública, además de la privada. Obviamente no podemos, pero me refiero que hemos estado siendo arquitectos del 1%, en general, y en mi caso creo que este es un momento como para repensar quién es nuestro cliente y tal vez podamos aún imaginar que podemos diseñar un nuevo cliente o construir un nuevo esquema programático. Nosotros tenemos que ser los que provoquemos estas aperturas a nuevos espacios de intervención. Disculpen que me tardé mucho, pero no, para nada. Yo creo que es interesante, Teddy, cómo hablas sobre
pues el privilegio de estar, pues estar encerrados. Y digamos, pues creo que para todos es un privilegio desde la parte de su poder hablar de ello, pero también hay otra realidad que está saliendo, está surgiendo, no solo en Estados Unidos se está hablando de un incremento del 65% de violencia intrafamiliar, porque lo que nosotros llamamos casa, hogar o quédate en casa, para muchos es regresar a un infierno. Y es precisamente estos espacios vulnerables donde el quedarse en casa no significa lo mismo que para los que posiblemente nos están oyendo. Y eso nos hace tal vez una pregunta para Raúl, porque trabaja también en esos temas. Pues para aquellos que viven en hacinamiento, todas esas condiciones cambian precisamente en no poder salir afuera, porque necesitamos, dependen del espacio público precisamente para desconectarse de esa realidad. ¿Cómo consideran que podemos empezar como urbanistas, arquitectos o pensadores a abordar ese tema? Precisamente de estas poblaciones que cada día se incrementan más esos territorios vulnerables, hay más migración rural a centros urbanos. Creo que eso es una oportunidad de empezar a reflexionar sobre esas personas. Sí, mira, desde mi punto de vista, y ya lo hemos comentado, lo comentamos de hecho la vez pasada cuando nos invitaste a estas charlas, el sistema es el que está agotado. Como le decía Teddy también hace un momento, ¿verdad? En la medida de que el sistema es dominado y manejado. Y no quiero satanizar el intercambio comercial con esto que estoy diciendo. Lo que quiero que sí entendamos que como se ha hecho, tenemos que tener y asumir una postura crítica. El mercado no puede definir todo lo que hace el ser humano. Y recuerdo un poco también un ensayo que hizo Martin Heidegger despuesito de la Segunda Guerra Mundial cuando se estaba reconstruyendo Alemania, que se llamaba Construir, Habitar, Pensar. Y él planteaba ahí esa crítica a cómo el gobierno alemán estaba reconstruyendo las viviendas en Alemania y no estaban tomando en cuenta el verdadero concepto de habitar. El concepto de habitar es que nosotros como seres humanos podamos realizarnos plenamente, ¿verdad? En donde estamos viviendo. Y el problema en la actualidad es precisamente, primero, que no todos estamos sujetos a poder acceder a una vivienda digna. Y en segundo lugar, las pocas viviendas que entran dentro del acceso de la población en general son viviendas que cada vez están perdiendo ese concepto de habitar, porque obviamente necesitamos cierta cantidad de metros cuadrados que nos permitan establecer relaciones intrafamiliares en un espacio adecuado, ¿verdad? Pero como la vivienda ha sido más bien producto de la especulación inmobiliaria, no está contando con ese concepto de habitabilidad que debiese de tener, ¿verdad? Obviamente eso nos está planteando que nos hagamos y que nos cuestionemos cómo lo vamos a afrontar después de todo esto, ¿verdad? Porque definitivamente, aunque hemos hablado mucho del tema de la sostenibilidad, como se ha comentado ya acá, no se le ha tomado el interés y la atención, no se le ha prestado la atención que necesita. El entender la complejidad de las dinámicas sociales, culturales, económico, productivas y por supuesto ambientales, ¿verdad? Porque al final de cuentas también habitamos el mundo, como el mismo Heidegger decía, ¿verdad? Al final de cuentas, ese es el reto que tenemos que asumir ahora, ver cómo recuperamos la condición humana de los espacios, cómo definitivamente recuperamos también el rol protagónico del arquitecto, pero no como el arquitecto que está sentado en su despacho esperando a servir a ese 1% que decía Teddy, sino que como el arquitecto gestor, el que sale a la calle a ver el proyecto, a ver las necesidades,
a ver que hay un 99% de la población que no está siendo atendida y cómo nosotros podemos gestionar esos proyectos y obviamente, definitivamente, gestionar trabajo para nosotros mismos también, ¿verdad? Pues la conversación sobre, sobre estos valores de la urbanidad o de la vida en entornos urbanos están surgiendo por todos lados. Y existe a nivel latinoamericano posible más. No sé, no he encontrado nada de discusión en Estados Unidos sobre el dualismo de esta conversación de lo rural a lo urbano. Pero, y me refiero a eso porque la percepción de lo rural, por lo menos a nivel guatemalteco, es que los contagiados son los que viajan, porque no surgió el virus a nivel local, sino que son los que viajan, que es a través del aeropuerto La Aurora. Y de cierta manera, las comunidades se han visto forzadas a cerrarse para que no lleguen las personas que tienen casa de verano en esos sectores. Entonces existe, la pandemia ahorita está visibilizando ciertas condiciones sociales que antes no lo veíamos, que en realidad las comunidades que son los mismos empleados de las casas en el puerto están diciendo no pueden entrar. Porque no nos queremos exponer y se está visibilizando precisamente esta separación de urbano rural que antes no existía, que de cierta manera me parece interesante y también pone en esta tela de juicio los modelos de descentralización de las ciudades, que hemos visto cómo se van empujando y de cierta manera, pues se está hablando también en diferentes medios sobre esta posible agorafobia que ya existe, que ya está, por lo menos en nuestras mentes, de no acercarnos tanto, que va de cierta manera a generar más dispersión urbana, porque no vamos a querer vivir en esa densidad y vamos a perder de cierta manera las virtudes de la ciudad. ¿Ustedes creen que de cierta manera va a afectar cómo nosotros concebimos y cómo visualizamos el futuro de las ciudades? Yo creo que, y me gustaría regresar un poco en lo que terminó Raúl para poder tal vez abrir el tema que vos estás tratando de sugerir. Y obviamente, para mí es importantísimo, o sea, yo creo que por eso decía tal vez románticamente o idealmente estoy tratando de, tal vez idealizando el futuro, si es que podemos trascender y vamos a trascender este periodo, pero en mi manera de ver, idealmente quisiera considerar que va a ser lo opuesto, o sea, que vamos a tratar de reinvertir en un espacio de coexistencia y de relación que posiblemente, y estamos nosotros tal vez a cargo de ser los interlocutores de esa posibilidad, podamos repensar los paradigmas. Porque en este caso no solo es aislarnos, sino es realmente en relación a esas comunidades que están siendo mucho más afectadas por falta de recursos. Son esos los lugares de futura inversión para reforzar y reconstruir y poder realmente producir los puntos de apoyo, digamos. En este caso me refiero a algo que ha sido fundamental en mi trabajo, que ha sido repensar los paradigmas de la vivienda. Por ejemplo, hasta ahora la vivienda siempre se ha pensado nada más como unidades de vivienda, aisladas de una infraestructura de apoyo. Por un momento pensémoslo en un espacio público que actúa, que es como que opera, no es un espacio público inerte donde hay un par de bancas, qué sé yo, no sé, un espacio público que está inyectado de apoyo, programación social, educativa, cultural, etc. La relación o el interfaz entre la vivienda y el espacio público es algo que podríamos empezar a repensar de una manera más como comprometida. Yo siempre, imagínense, para contarles un poquito una tragedia en mi caso, porque un proyecto por el cual luchamos por 15 años o más, porque es uno de esos proyectos que empieza con nada y uno empieza a ser como arquitecto el facilitador de
gestión económica, de sumar a las instituciones y de crear como vínculos para hacerlo posible, porque es un área marginada en la ciudad donde vivo, en San Diego. Y finalmente lo terminamos de construir en febrero de este año, cuando la pandemia empezó. O sea, un proyecto que durante todo su proceso fue pensado, un proyecto dedicado a la proximidad social, donde de nuevo la interfaz entre la vivienda y la infraestructura pública o de espacio público se tejía de una manera muy, muy específica. Y ahora tenemos que esperar, ¿no?, para que la gente regrese. Pero en fin, a lo que me refiero es que parte del tema es repensar los paradigmas, a eso me refiero. Para nosotros aquí en nuestro trabajo hemos pensado siempre, porque de por sí el barrio de inmigrantes siempre ha sido laboratorio de nuestro trabajo. Hemos tratado de el impacto positivo de la migración o del inmigrante en transformar la ciudad americana. Ese ha sido el eje central de nuestra investigación, porque las prácticas cotidianas, las economías y densidades informales de estos lugares puedan ser, al traducirse, instrumentos fundamentales para repensar las políticas urbanas desde arriba, digamos. La solidaridad en los barrios migrantes, la resiliencia, como vos decías, al mismo tiempo, la coordinación social, los modelos de gobernanza local, los espacios y programación de uso mixto, que obviamente en Latinoamérica está por todos lados, pero aquí están muy bien calibrados para crear momentos de apoyo y de sustentabilidad. En fin, todas esas dinámicas que están invisibles, no solo en nuestra profesión a veces, pero en las instituciones públicas, puedan traducirse para repensar ciertos paradigmas. La densidad que se piensa como nada más una cantidad de metros cuadrados de área, qué sé yo, o de edificio, o de objetos, cómo repensarla cómo repensarla en vez como una cantidad de encuentros sociales por área, ¿no? Eso ha sido central en nuestro trabajo, y cómo eso reorganiza nuestra manera de visibilizar estas dinámicas en cartografías, pero también en políticas, etcétera. O el zoning, ¿cómo se dice en la zonificación o la regulación, digamos, de uso en la ciudad, que siempre, perennemente, principalmente en Estados Unidos, la zonificación urbana siempre ha sido un instrumento de aislamiento, de separación, y en realidad debería de repensarse como un instrumento generativo de relaciones locales, sociales y económicas, de actividad. Entonces, a lo que me refiero es que un lugar emancipatorio, digamos, intelectual, artística, arquitectónicamente, urbanísticamente, sea el repensar ciertas recetas, ya sea desde el punto de vista de la política urbana o de las tipologías edilicias, digamos, que es o el espacio público, que tendemos a crear recetas muy como muy inertes o muy fijas. ¿Cómo repensarlas para empezar a realmente construir o revitalizar, digamos, un sentido de urbanización orientado a la sociabilidad? Para mí eso, y que exista una economía principalmente, una economía política que transforme las reglas urbanas de alguna manera este urbanismo desde abajo que apoye esa sociabilidad. Entonces, para mí, aunque estoy hablando idealmente de lo que pueda surgir de este aislamiento, es un espacio intelectual de iniciación del arquitecto en nuestros días que puede ser increíblemente importante, ¿no? Yo considero también, coincidiendo con Teddy, que uno de los impactos positivos que esta crisis nos pueda dejar es precisamente evidenciar que el modelo actual es insostenible y que definitivamente se necesita un cambio de paradigma que nos permita replantear desde la cuestión filosófica una ética, una ética, una ética de lo individual y de lo colectivo, ¿verdad? Nuestra relación, digamos, en nosotros, que sobre todo en América Latina,
representamos una población muy reducida, las personas que hemos tenido acceso a la educación superior, cómo podemos nosotros contribuir a todas estas nuevas dinámicas, ¿verdad? Cómo ir encontrando esos puntos de diálogo entre aspectos que generalmente han sido dicotómicos, como por ejemplo el tema de los técnicos contra los políticos en nuestras ciudades, por ejemplo, como planteaba Teddy anteriormente también, ¿verdad? Cómo vemos que existe esa prepotencia del que tiene el poder político, pero también existe, y lo he planteado en otros foros, esa soberbia intelectual, ¿verdad? El sentirse en un pedestal en que yo soy el doctor fulano de tal y solo yo tengo la verdad absoluta, ¿verdad? Y no entrar realmente en un diálogo y poder encontrarnos finalmente y entender que el político es necesario porque definitivamente cumple una función en la sociedad, pero también el político que abandone esa prepotencia que el poder le da y entender que el técnico también es necesario. Y al final de cuentas, todos dentro de esa complejidad podamos ir aportando para que entre todos definitivamente podamos establecer acuerdos. Y obviamente esos acuerdos tienen que ser políticos, porque tendrán que derivar en políticas, ¿verdad? Que nos permitan a todos acceder a mejor calidad de vida, políticas económicas, políticas espaciales, políticas de salud, en donde definitivamente se respete lo individual, pero definitivamente prevalezca el bien común. Eso es lo que es lo que pensaría yo que tendríamos que ir provocando también. Sí, y para que prevalezca el bien común, obviamente que ese es el tema central, porque ese es lo que, esa sensibilidad colectiva de interdependencia, de todo eso que estamos hablando, que sea lo que surja de todo esto, va a demandar la transformación institucional y de gobierno y de política. Ahorita en este momento, aquí en Estados Unidos, es una tragedia la opacidad burocrática, la falta de distribución. Imagínate, en este lugar de una economía tan potente. Entonces, a lo que me refiero es que la desilusión que la gente tiene en el gobierno tiene diferentes gradaciones en diferentes lugares del mundo. Para mí ha sido importante continuar a hablar de la necesidad de un gobierno inclusivo, transparente, responsable hacia la sociedad, obviamente, y eso indica la urgencia de repensar la burocracia, mucho más ágil, mucho más funcional, con una capacidad de coordinación y de redistribución de recursos y de inclusión. Entonces, obviamente, espero que haya países donde esta crisis les ofrezca ese reto, ¿no? De repensar no solo los paradigmas, como hablábamos, pero de repensarse críticamente a sí mismos, institucionalmente. Es un proyecto institucional de coordinación planetaria, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Sí. Tenemos que asumir ya esa condición humana que nos ubica en el mundo como nuestro hogar, nuestra casa, pues ya no entenderlo como que estamos todos en el mismo barco, diríamos, ¿verdad? Y sí, definitivamente para poder afrontar los riesgos y para poder ser más resilientes, por lo menos, o por lo menos ser resilientes, necesitamos fortalecer la gobernanza, pero la gobernanza en el sentido en que es legítima, ¿verdad? En donde es un gobierno en donde el político recupera la credibilidad, pero también el ciudadano recupera su condición de ciudadano y participa activamente y participa responsablemente en todos estos procesos. Pero obviamente esas son dinámicas recíprocas, porque tienen que quedarse al mismo tiempo, ¿verdad? Porque lamentablemente, como en la situación que nos encontramos en la actualidad, la gente se siente rechazada al tema de lo político, lo rechaza porque precisamente lo percibe como algo negativo. Entonces, eso es lo que tenemos que revertir también.
Me encanta escuchar de ambos estos imaginarios tan propositivos y solo por esta vez voy a jugar el rol del abogado del diablo. Pero de cierta manera hemos visto cómo a nivel global, como ciudadanos, hemos perdido muchas libertades, especialmente con locomoción. Y ha sido la tarjeta de la salud la que se levanta diciendo que es la justificación para perder muchas de estas libertades. Asumamos que estas libertades tardarán en retornar a la libertad, o sea, a la normalidad, perdón, y creen que en una era post-pandemia afectará cómo planificamos la ciudad bajo los principios, estos principios democráticos que estamos hablando. Porque estamos entrando donde la justificación de un político es ahorita por la salud, para la prevención, tenemos que cerrar esto. Entonces, de cierta manera, son ciertos vicios que están entrando al modus operandi y ante tanta incertidumbre aceptamos. Y de cierta manera va a dejar estos vicios que pueden, de cierta manera, influir la manera que podemos operar. Como profesionales me refiero. Raúl, ¿querés empezar? Bueno, sí, sí, gracias. Creo que es importante que estemos atentos, definitivamente, porque estos eventos, como vos decías, Alejandro, permiten, obviamente, que el político incluso eventualmente pueda caer en abuso del poder. Pero por eso es que ahí es donde nosotros tenemos que estar atentos también y cumplir con nuestra responsabilidad dentro de la sociedad, digamos, con este tipo de actividades, ¿verdad? Porque al final de cuentas es es un espacio, es una plataforma donde estamos, quiera que no, haciendo escuchar cierta voz, ¿verdad? Cierta voz, conciencia crítica, digamos, académica, que debe ser tomada en cuenta. Entonces, eso puede ir generando estos balances que necesitamos, ¿verdad? Entre la voz de lo técnico, académico, como conciencia crítica y, y que frene un poco, digamos, la prepotencia del poder político para que hayan esos balances. Eso es lo que pensaría yo que, digamos, podríamos hacer nosotros como profesionales responsables. Sí, en este caso, desde mi punto de vista, en Estados Unidos en los últimos 3 años, ha existido, como ha existido en otros países, donde se han reducido ciertas libertades, se han reducido ciertas libertades democráticas, siento yo, en cuestión de la erosión de ciertas instituciones, la pugna en contra de digamos, de los medios de información, una serie como de fenómenos que han sido extraños en crear este populismo, digamos, que aquí ha sido devastador, pero que de alguna manera creo que eleva o que revela una dinámica de tensión entre lo que yo llamaría la democracia representativa, que son las instituciones, o sea, los gobernantes que elegimos supuestamente para que tomen decisiones por nosotros, y por otro lado la democracia participativa, digamos, obviamente los ciudadanos y su participación para demandar que esas instituciones puedan tomar decisiones que les beneficien. Y desafortunadamente en Estados Unidos ha sido lo opuesto. El populismo tiende a estar votando en contra de sus propios intereses por ciertas fuerzas ideológicas, emocionales, creo yo, tal vez. Y las instituciones democráticas representativas están tomando decisiones que no realmente, ¿me entienden?, que beneficien la estructura de democratización. Es un momento bastante crítico en muchos países, pero principalmente el foco de eso es Estados Unidos. Entonces, este es un momento, por un lado, de no perder la fe en las instituciones, a eso me refería, porque aún gente de mi lado de ver las cosas ha estado como desilusionada de las instituciones, y a mis hijas, ¿no? En un momento no quieren saber de política, porque la política no son los políticos, sino es un proceso de activación, ¿no? De demandar, de participar. En fin, a lo que me refiero es que hay una mutua como pugna que ha hecho que las instituciones se denigren
y por otro lado que la participación se apacigüe, o como se dice, y que hemos dejado un espacio abierto para líderes que al final no tienen los intereses de ese bien común. Entonces, más que nunca, creo que es necesario incentivar esa participación social, y creo que está pasando naturalmente, porque nos damos cuenta que no solo estamos nosotros en nuestras casas, pero estamos conscientes de poder crear esta relación de nuevo. Creo que esto puede ser un momento importante de incentivar esa sensibilidad, digamos, de participación. Y espero las instituciones puedan ser las que también reflexionen en relación a su potencial, de nuevo, de construir los sistemas de apoyo, digamos. Pero creo que esa relación de ambos, de la ciudadanía, como decía Raúl, los ciudadanos, el papel gestor, o como se dice, y también para que empuje a las instituciones a responder, ¿no? De una manera crítica, y obviamente las instituciones. Es más, yo lo que veo que podría ser otro momento romántico de pensar qué pasa después de todo esto, es que surjan tal vez nuevas sensibilidades políticas. Siempre para mí ha sido interesante ver a la frontera como un lugar, un laboratorio, no solo en relación a todo lo que le mencioné anteriormente, pero es un laboratorio que, aunque se ha denigrado la frontera como un lugar de polarización y criminalización y violencia, para mí la frontera siempre ha sido un laboratorio de creatividad política, porque desde acá puedan surgir sensibilidades de políticos, un nuevo liderazgo político que dependa de invitar al vecino a construir un futuro común, ¿no? Y entender que sin esa colaboración no podemos pensar en ese mañana. Entonces, es como que la empatía es un instrumento político fundamental hoy. Entonces, yo creo que eso podría ser lo que surge acá. Espero. Estoy sorprendido a mí mismo que estoy hablando de cosas muy positivas y muy, ¿no? Pero, en fin, pero creo que es precisamente lo que Raúl tal vez estaba sugiriendo. Yo creo que eso me lleva un poquito al tema de esta conversación, que es el tema de la resiliencia urbana. Yo creo que la resiliencia es una cualidad o condición humana que de cierta manera nos ha beneficiado para sobrevivir como especie, pero en este momento es una oportunidad para redefinirla, porque estamos viviéndolo en un mundo súper conectado, en tiempo real. Estamos hablando en diferentes territorios de Guatemala, estás en San Diego, y ¿qué es relevante la resiliencia, y cómo la podemos volver a definir como terminología en este 2020? Yo creo que sí es relevante, totalmente relevante todavía, porque como vos decías, es la capacidad que tenemos como sociedad de anteponernos a las crisis y de reponernos de las crisis, ¿verdad? Entonces, en la medida que estemos mejor preparados para poder reponernos, en la medida que podamos también tomar en cuenta y aplicar los saberes y las experiencias anteriores, y que eso contribuya a que podamos reponernos en menor tiempo de los impactos que ocasiona un evento de este tipo o de cualquier otro tipo, ¿verdad? Creo que eh, eh, creo que sí es importante, totalmente relevante la resiliencia, pero como decíamos, es importante eh, enfocarlo hacia la sostenibilidad. El tema de que como sociedad estemos articulados, el tema de que como sociedad eh, entendamos que debemos de darle la prioridad al todo, porque al final de cuentas el todo, o sea, el bien común, somos todos. Sin el bien común no están los individuos tampoco. Entonces, ese cambio de paradigma va a permitir que realmente como seres humanos ya, no como gente de Estados Unidos, como Centroamérica, como gente de Europa o Asia, sino como seres humanos, estemos preparados para reponernos de cualquier impacto que como sociedad podamos recibir, y reponernos lo más pronto posible. Y yo esperaría, realmente esperaría que este impacto de esta pandemia
como platicábamos la otra vez con Javier Payeras, el escritor y poeta, amigo mío, pues esperaríamos que no nos haga volver a la normalidad, sino que totalmente sea algo que nos mueva el tapete, como se dice también popularmente, y que nos permita cambiar de paradigma. Yo puedo comentar en ese contexto de que la resiliencia siempre la hemos pensado de una manera, desde el punto de vista ambiental. ¿Podemos terminar de los comentarios? ¿Estamos todavía bien el tiempo? Estamos un poco cortos, pero... En esencia, cuando yo fui testigo del arribo de cientos y miles de inmigrantes centroamericanos aquí en la frontera y de haitianos, en contra de este gran muro, ¿no?, tocando la puerta, obviamente me recordó en el contexto de la resiliencia urbana, que a veces para prevenir tal vez ¿cómo se dice? El impacto de las tormentas y ¿no? Tendemos a crear fronteras que quieran como proteger, digamos, a la ciudad, cuando en realidad las estrategias de resiliencia más interesantes, más inteligentes, no tienen que ver con muros que separen, sino que puedan realmente reorganizar los flujos naturales, repensar la relación entre la urbanización y los sistemas ecológicos ambientales. Entonces, la resiliencia es acerca de porosidad, en cuestión de las dinámicas ambientales y del cambio climático. Y por un momento, cuando vi a estos inmigrantes, digamos, llegando a espacios periféricos de la ciudad, inundados por las lluvias, en las casas de campaña, todo esto, pensé que algo fundamental que era necesario era que la resiliencia no solo es ambiental, sino social. Que el espacio público tiene que diseñarse no solo para, ¿cómo se dijera?, para leisure o entretenimiento, ocio, sino realmente el espacio público no solo tiene que tener una doble función como espacio de resiliencia ambiental, de absorción, de porosidad, de gestión de agua, etcétera, pero también como un espacio de emergencia, un espacio que absorba estas dinámicas del refugiado, del otro, ¿no?, etcétera. Entonces yo creo que algo que pueda surgir acá es también un nuevo paradigma tal vez, que pueda aproximar una condición de justicia social y ambiental, ¿no?, conjuntamente, y que repensemos la ciudad de nuevo desde ese punto de vista de inclusión, de absorción, de empatía social y obviamente ambiental. Entonces es un tema que puede ser muy lindo como investigación. Ok, tengo una serie de preguntas, quiero entrar a las preguntas. Estoy cediendo el micrófono a Jorge Villatoro. La pregunta de Jorge Villatoro es, Teddy, ¿el fenómeno COVID incrementó la existencia de fronteras físicas entre países, estados, distritos, hasta llegar al punto de limitar fronteras personales como el distanciamiento físico y hasta lo social? Tú que has trabajado tanto tiempo acerca de este tópico, ¿cuál crees que sería la oportunidad en medio de la crisis? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Puedes rapidito repetirla un poquito? Perdí el hilo. Pues básicamente es el tema de las fronteras, tanto personales como territoriales. ¿Y cuál crees que sería la oportunidad en medio de la crisis? Yo creo que era a lo que me refería en mi reflexión anterior. Obviamente que nosotros, como para protegernos globalmente, me refiero como un tema de esa es la manera en que lo veo. La frontera entre Estados Unidos y México, ese ha sido un tema de inversión en nuestra oficina. Le ha vendido al público americano un instrumento de protección y de seguridad. Hay evidencia de que realmente es un artefacto de inseguridad ambiental que daña los recursos ambientales compartidos entre los dos países. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Que la frontera, las paredes, puede ser un instrumento de ¿cómo se dice?
una herida que nos Aflicción, autoaflicción. Autoaflicción, sí. Entonces, repensar esas lógicas, digamos, de separación, de distanciamiento, de rechazo, desde lo personal, creo, hacia a otras escalas, es fundamental. O sea, es lo que me refería antes. Es como protegernos ambientalmente en una ciudad costera o en el caso de, digamos, aquí cuando las inundaciones en Houston o en Nueva Orleans, obviamente son, discúlpenme, era lo que decía Anudartha Mathur, una amiga mía que es paisajista, decía que nosotros tenemos a pensar que existe lo que se dice como ¿cómo es los desastres naturales, ¿no? Natural disasters, los desastres naturales. Eso es una noción estúpida, dice. Los desastres nada más pasan cuando la naturaleza chocan contra la urbanización estúpida. Claro. O sea, la manera en que están diseñadas estos lugares llenos de fronteras, de paredes jurisdiccionales, de asfalto, ¿no? Que crean una situación rígida y no porosa, Entonces a eso me refiero, repensar los límites de una manera más porosa, elástica, de interfase, todo eso. Es conceptualmente algo que obviamente hemos estado nosotros siempre trabajando con ese tema, y este es un momento como de repensar eso. Hay varias preguntas, solo que hay un poquito de desconocimiento sobre qué es la resiliencia urbana. Si Raúl nos puedes exponer un poco en ese tema. Ok, bueno, ya habíamos comentado que es la capacidad que tenemos como sociedad de reponernos después de una crisis, después de un impacto que puede ser ambiental o puede ser natural, ¿verdad? Y cómo nosotros como sociedad estamos preparados para atender esa crisis y el tiempo que nos lleva, digamos que entre comillas, regresar a la normalidad, ¿verdad? Porque definitivamente las crisis, pues, como son disruptoras, ¿verdad? Generalmente transforman la situación. Pero en resumen podemos decir que es la capacidad que tenemos de recuperarnos. Y por eso es importante también que como sociedad tengamos una estructura articulada, ¿verdad? Y por eso es importante también que como sociedad estemos preparados, que los gobiernos locales tengan sus instancias como en el caso de Guatemala está la CONRED, ¿verdad? Que contribuye, ¿verdad? También como sociedad debemos pensar también el futuro, tenemos que planificar, no tenemos que esperar que la crisis venga, sino que tenemos que planificar y prever esas crisis. Más que atender la emergencia, debiésemos estar planificando para que en el futuro estas cosas no nos golpeen. Y de esa manera estaríamos siendo resilientes también. Y definitivamente coincido con Teddy en el aspecto de que en la ciudad, por ejemplo, la estructura barrial va a jugar un papel importantísimo en cómo nosotros nos podemos reponer mucho más rápido de una crisis. Todas esas colonias cerradas con garitas y todo eso no fortalecen, digamos, la articulación de la sociedad, sino en la medida que la ciudad sea más porosa, que sea más permeable, que cuente con espacios de articulación como las vías públicas, los parques, las plazas, las banquetas, permiten que como sociedad también seamos más resilientes. Yo añadiría que sí, es cierto, en la manera que Raúl lo ha presentado en cuestión de recuperación, pero eso sugiere recuperarnos después de la crisis o recuperarnos después del impacto. Yo diría que yo añadiría en relación al concepto de resiliencia que de una manera que sea antes de la crisis, pues, o sea, que podamos anticipar, es un concepto anticipatorio, anticipatorio, donde la ciudad pueda estar diseñada de una manera que mitigue ese impacto. Entonces, claro. Eso también es importante. Claro. Yo creo que, digamos, muchas de las otras preguntas están pensando sobre
rutas de este escenario de post-pandémico que creo yo que me lleva un poquito al cierre de la conversación, a menos de que exista otra pregunta, pero me encanta que ambos estén hablando sobre estos temas desde este imaginario muy positivo, de estas posibles reorganizaciones de tantos sistemas económicos, sociales, territoriales. Me encanta el optimismo. Hablar posiblemente inclusive de esta reorganización cultural. Y pues el pensar, y lo hablamos al principio de esta conversación, era el pensar para muchos de nosotros y los que nos escuchan en una era post-pandemia o en esta post-COVID, cuando estamos viviendo la crisis en este momento o posiblemente en los peores momentos, puede ser una tarea sumamente compleja y todo el mundo está buscando tener esta bola de cristal que nos permita proyectarnos este futuro. Hoy hablamos mucho de eso, de estos imaginarios, de estas oportunidades. Y es súper importante hablar sobre estos imaginarios precisamente cuando estamos pasando ahorita una encuesta en vivo donde alrededor del 50% de todos los participantes creen que les va a faltar trabajo, no van a tener proyectos y van a tener ingresos para sobrevivir. O sea, eso es una realidad y que esta incertidumbre nos está afectando nuestro hoy. Y la siguiente pregunta que se le hace en encuesta en vivo a todos los participantes es que si consideran que la pandemia tendrá repercusiones en cómo diseñamos y pensamos y habitamos en las ciudades. El 60% cree que va a tener un gran impacto. No es por pesimismo, sino que ese es el sentir del termómetro de hoy. La siguiente pregunta es que si creen que la era post-pandemia traerá nuevas oportunidades para repensar en cómo diseñamos las ciudades basados en modelos más equitativos, y el 88% cree que sí. Entonces, creo que eso resume de cierta manera que estamos hablando sobre eso, estamos empezándolo a abordar, que es parte de construir esta nueva narrativa dentro de la crisis, que me encantó también como lo dijiste, Teddy, que tu modus operandi es siempre vivir en crisis. O sea, y tu inspiración viene de la crisis. Entonces, creo que eso es bien importante para los que nos están escuchando, porque de cierta manera es una cualidad inherente del diseñador, del arquitecto, que es resolver problemas y es a través del diseño. Y eso es de cierta manera, hoy en día es el problema en nuestras vidas y es abordar la crisis dentro de una óptica mucho más asertiva y sobre todo propositiva, que me parece genial para nuestra audiencia. Y tal vez quisiera, porque hay muchas dudas que están buscando muchos detalles y por temas de tiempo no podemos abordarlas, pero ¿cuáles serían sus recomendaciones puntuales para todos estos arquitectos profesionales, tanto estudiantes que nos están escuchando, sobre qué hacer hoy para precisamente trabajar en nuestra resiliencia personal? Para estar preparados para lo que nos viene después. ¿Quieres que empiece yo? Sí, dale. Básicamente, bueno, yo creo que esta pregunta se relaciona a lo que mencionaste en relación a cómo en mi trabajo, por lo menos, siempre ha sido fundamental reflexionar sobre la crisis o el conflicto. Tratar de retroactivamente abrir los sitios de conflicto, las condiciones de crisis. ¿Qué produjo la crisis de vivienda, digamos? ¿Qué ha producido la crisis de reducción de libertades democráticas o de la falta de inversión en el espacio público o la marginalización y la desigualdad? Si agarramos cada uno de esos temas que han estado enfrente de nosotros durante tantos años y los abrimos críticamente y empezamos a crear este gran glosario de condiciones, ¿no? de los mecanismos institucionales, de las condiciones económicas, todo esto,
la serie de temas que por lo regular han permanecido periféricos a nuestra manera de pensar como diseñadores. Siempre he pensado que esas condiciones son el material del arquitecto, deberían de serla, porque al reorganizar esas condiciones, podamos empezar a crear lugares mucho más fértiles para construir o para intervenir espacialmente, ¿me entienden? O sea, es como preparar un terreno, ¿no? Un terreno, obviamente eso significa un esfuerzo gigantesco, y esa es la segunda parte de mi reflexión aquí, es que en algún momento yo me dije a mí mismo, en base a esa curiosidad de estar como cansado y un poco desilusionado con la profesión de la arquitectura, que no le ha importado en los últimos años estas dinámicas de crisis, quisiera yo que esa crisis fuera el lugar de intervención, pero que repercuta en intervenirme a mí mismo. O sea, al final, el lugar de intervención fue mi propia práctica. Intervenir críticamente en reorganizar mis procedimientos y al hacerlo realmente naturalmente, evolucionó en que yo estaba construyendo una nueva práctica para mí, en la manera de... Entonces yo creo que esa es una oportunidad y que pueda sonar un poco irresponsable porque tenemos que comer, ¿no? Tenemos que crear una economía para sustentarnos, pero mi prioridad en algún momento fue reflexionar en la necesidad de nuevas prácticas de investigación, de intervención, y algunos de nosotros tenemos el privilegio de enseñar y de mantenernos un poco económicamente a flote por esa posibilidad, etcétera. Obviamente, pero todo eso fue parte de lo que yo diseñé como una práctica que al final vinculaba la investigación, la práctica arquitectónica y la educación. En pocas palabras, a lo que me refiero es que puede ser que este sea un momento para reflexionar en qué tipo de práctica, qué tipo de espacio, digamos, dentro de la arquitectura, por supuesto, pero en relación a otros temas y en otros campos, podamos construir. Y creo que ese siento yo que es fundamental. Eventualmente tiene que ver con la posibilidad de que nuestra intervención como arquitectos sea en poder proponer maneras de democratizar la ciudad, por ejemplo, y qué es lo que eso tendría que sugerir, ¿no? Entonces, en fin, yo creo que el tema, de nuevo, es que la crisis ofrece una serie de reflexiones que tenemos que abrir críticamente, no las podemos dejar nada más como retórica, digamos, sino tenemos que entender que está detrás de la crisis y crear un como programa, ¿no? Un programa de relaciones que nos indiquen espacios todavía no, en los cuales no hemos intervenido, ¿me entienden? O sea, cuando yo empecé mi trabajo, decidí parar mi oficina, diseñar casas para los ricos aquí en San Diego, disculpen que diga esto, y decidí irme a la frontera y me metí le toqué la puerta a una agencia, a una ONG que estaba tratando de crear una serie de dinámicas muy interesantes, pero que les faltaba la inteligencia espacial y empezamos a colaborar. Entonces, a lo que me refiero es que este es el momento de entender cuáles son los sitios, las demografías, las condiciones institucionales de que podamos, que necesiten de nuestra inteligencia, digamos, como arquitectos, y puede ser que ahí sea un momento generativo de una nueva práctica. En fin, hay mucho que decir acerca de esto, pero personalmente para mí es importantísimo que nuestras prácticas hoy en día sean el principal lugar de intervención, desmantelarlas, abrir los procedimientos, recargarnos de nuevos modelos operativos para intervenir en este tipo de crisis. Bueno, desde mi punto de vista, obviamente considero que la crisis y el enclaustramiento nos da la oportunidad, como decía Teddy, de replantearnos, de hacer ahorita, en este momento, como pregunta la audiencia, en este momento, ¿qué podemos hacer? En este momento es ese trabajo intelectual, el trabajo intelectual de replantearnos qué queremos, construir un modelo teórico personal de cada uno de nosotros, porque es importante que lo hagamos con rigor, que asumamos una postura filosófica ante la situación, que identifiquemos el modelo, por qué ya no está vigente, por qué ya no es sustentable, y que nos identifiquemos con aquellos elementos que consideremos como personas lo pueden hacer sostenible de cara al futuro.
Y luego después, cuando la crisis pase, me gustó mucho el tema, la metáfora que hace Teddy del arar, ¿verdad? Después sí, ya vamos y empecemos a trabajar en la comunidad. Cambiemos el paradigma, como planteábamos anteriormente, del arquitecto que está sentado en su oficina y salgamos a ser el arquitecto que transforma los espacios. Empezando, obviamente, en nuestro contexto más inmediato, digamos, en nuestra propia casa, en nuestro espacio más íntimo. Transformemos nuestras habitaciones, transformemos nuestra sala, nuestro comedor, transformemos nuestra banqueta, transformemos nuestra cuadra, transformemos nuestro barrio, y así poco a poco vamos entre todos eh, contribuyendo a esa transformación, pero entendiendo también en que no somos los arquitectos los únicos que tenemos la última palabra para organizar el espacio. Me gusta mucho el tema de la organización espacial, porque cuando planteamos el tema de la planificación, creemos como arquitectos que tenemos la verdad absoluta, pero cuando lo planteamos desde el punto de vista de la organización del espacio, lo que hacemos es que somos gestores nada más de esa transformación espacial. Y creo que ya cuando pase la crisis, cuando hayamos hecho nuestro trabajo intelectual, ahora que estamos enclaustrados, cuando ya hayamos preparado el terreno para que sea fértil toda esa transformación, empezar a trabajar y cambiar definitivamente ese paradigma que actualmente todavía se tiene, lamentablemente, ¿verdad? En donde prevalece el tema de lo individual antes de lo colectivo y donde prevalece el interés personal ante el interés de la colectividad. Alejandro, estás No el se escucha, micrófono está apagado. Alejandro. Ahí está, ahora sí. Pues gracias por compartirlo ambos. Pues, solo para ir cerrando, pues hemos visto a nivel mundial ciertas manifestaciones de cómo, a pesar de que estamos encerrados, como en Copenhague, en Dinamarca, la gente sale a ejercitarse a sus balcones a una hora determinada, o como en Italia han salido y espontáneamente se ha armado música en los balcones de ciertos barrios. De cierta manera, el regresarnos a nuestra casa, a lo individual, pues esa necesidad inherente del ser humano a ser sociable, a construir la comunidad, se ha dado también orgánicamente. Y hoy tenemos 104 personas que orgánicamente se sumaron a esta conversación porque están buscando un poquito de ese norte sobre muchas interrogantes en un mundo de muchísima incertidumbre. Creo que de esta conversación estamos sacando muchísima luz, sobre todo por esta energía tan positiva que nos está aportando Raúl y Teddy. Porque inclusive creo que como captando lo que ustedes de ambos está saliendo, es un poquito de la autogestión de estos proyectos que son de autoencargo, del tiempo de poderse, y me encanta como lo dice y también que es de la inversión en el uno mismo ahorita en ese momento para precisamente hacer estas reflexiones que estamos haciendo hoy en este webinar. Y me encantaría poderlos tener también en un episodio más adelante ya post-pandémico, de decir, miren, cómo ha cambiado este pensar, si en realidad estas propuestas que hablamos hoy siguen siendo vigentes o relevantes. Hay demasiadas preguntas que me encantaría responderlas, creo que va a ser imposible contestarlas, tratamos de contestarlas, pero la gran mayoría trata de buscar un poco el norte, a dónde va a ir las cosas en un mundo de incertidumbre, y en realidad pues es difícil también que cada uno viva el proceso de cada uno de nosotros. Cada uno tendrá que, de cierta manera, resolverlo y reflexionar internamente desde casa. Esta plataforma lo que busca es hacer las preguntas
y ampliar esos horizontes bajo un pensamiento crítico de dos expertos que trabajan en esos temas, en dos territorios totalmente distintos, donde encuentran un territorio común que es precisamente la parte pública. Y esa es la parte donde considero que es una oportunidad para todos los que nos escuchan, es entretener estas ideas y sobre todo reflexionar sobre ellas y cómo podemos buscar estas propuestas y empezar a maquinarlas en este momento para que el periodo pospandémico no nos agarre de sorpresa, sino que ya estar totalmente ahí con esta construcción de estas ideas. Es la responsabilidad del sector creativo y no digamos del arquitecto que construye precisamente cambiar esos paradigmas. Y es sumamente importante estar en esta conversación porque nos permite ampliar sobre todo el criterio y un análisis crítico de la situación actual, que nuevamente es difícil, es un reto porque estamos en crisis. Pero nuevamente me encanta poder reflexionar sobre la crisis porque es una oportunidad, si estamos abajo, de reinventarnos. Y esa es una oportunidad para la profesión. Como está cambiando a nivel, ustedes dos lo mencionaron al principio, cómo están enseñando, ya está cambiando. Todo esto, la profesión va a cambiar y esperemos que bajo el mismo escenario que ustedes nos plantean, bajo un escenario totalmente no distópico, sino completamente bajo los mejores pensares. Pues. Entonces, muchas gracias. No sé si tengan algo para cerrar. Sí, yo solo quisiera, porque me dio pena que cuando empezamos la conversación, vos hiciste una pregunta, Alejandro, y yo inmediatamente salté a contestarla porque obviamente el tiempo se desaparece en estos encuentros, pero después Raúl empezó agradeciéndote, sugiriendo que qué lindo era conectar. Y me di cuenta que qué mal educado me he convertido estando aquí en Estados Unidos. O sea, a lo que me refiero es, yo también te agradezco, Alejandro, por organizar esto, por invitarme. Y Raúl, qué lindo conocerte. He oído mucho de vos y tu trabajo y sería lindo mantener la comunicación. A mí me encantaría algún día poder reconectar, obviamente, con las dinámicas urbanas en Guatemala. Yo vi en el chat que Hugo Quinto está, espero, escuchando, y por ahí, si es que está por ahí, le mando muchos besos. Sería lindo poder continuar esta conversación. Y finalmente, en base a lo que vos dijiste, Alejandro, creo que tenés razón. Cuando esperemos todo esto termine y trascendamos esto y incrementalmente podamos reconstruir todo esto, creo que va a ser importante también que nosotros seamos interlocutores de la memoria histórica o de la memoria institucional. Creo que como sociedad siempre tendemos a como tener esta amnesia, ¿no? A corto plazo. Yo creo que esta es una parte de mi práctica que en algún momento me di cuenta era importante, que ser interlocutores y facilitadores de memoria institucional y recuperar las mejores prácticas que han surgido y que hemos olvidado. Es trágico, por ejemplo, ver lo que está pasando en Brasil antes de la crisis en relación a Brasil, que es un lugar progresista que inventó todo lo que podemos nosotros entender en relación a la conciencia y la cultura cívica, digamos. En fin, a lo que me refiero es que nos olvidamos muy rápidamente de lo que pasó y creo que es un papel muy importante el que podamos adoptar como arquitectos también y principalmente nosotros que enseñamos. Así que qué bien que dijiste eso, porque esta no puede ser una amnesia de corto plazo. Tenemos que mantenernos vivos y recordando lo que hemos pasado como humanidad en estos últimos meses. Super. Pues reiterar Gracias. el agradecimiento nada más y pues qué bueno que el poder de convocatoria fue bastante amplio y que más de 100 personas en determinados momentos llegaron a estar conectadas y compartiendo con nosotros estas reflexiones. Me dio mucho gusto platicar con vos, Teddy, también. Ya sabes que te esperamos acá en Guate cuando ya todo esto termine. Bienvenido, ¿verdad? Alejandro, muchas gracias de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Antes de despedirnos, solo quiero hacer la convocatoria que por favor aquellos estudiantes y profesionales que están todavía, que quieran entregar sus proyectos para premios Danta, el plazo se ha extendido unos días, pero ya va a ser todo puramente digital.
Entonces, que lo hagan a través de back.gt. Entonces, muchas gracias nuevamente, Teddy y Raúl, por el tiempo, muy agradecido, y gracias a los participantes por su atención. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao. Adiós. Adiós.